Esta es la historia de una capitana del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México que, mientras corría por la montaña, dio una lección a unos malandros, matones, que fumaban y acosaban a la gente, brindándoles una verdadera educación correctiva. Antes de ver el video, por favor suscríbanse y denle me gusta. Es un gran apoyo para nosotros. El mundo aún estaba envuelto en el profundo velo azul del amanecer. En los límites entre la Ciudad de México y el estado de Morelos, el majestuoso Parque Nacional Cumbres del Ajusco se alzaba en un silencio sagrado. En el bosque, humedecido por el rocío nocturno, se mezclaba el intenso aroma a pino y el olor a tierra mojada, mientras el canto claro de pájaros desconocidos rompía ocasionalmente la quietud de la madrugada, resonando a lo lejos. Cuando el cielo del este comenzaba a iluminarse tenuemente, una sombra subía el empinado sendero en silencio, como si se hubiera fusionado con la energía de la montaña. Su nombre era Camila Vargas, tenía 32 años. Era capitana perteneciente al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los temidos murciélagos. Bajo su cabello corto, que denotaba una disciplina militar estricta, su frente firme y su mirada penetrante dejaban adivinar que no era una mujer común. Vestía ropa de montañismo color café y botas tácticas ligeras, pero en su postura impecable y sus pasos medidos se notaba naturalmente la fortaleza de un miembro de las fuerzas de élite. En sus días libres, sin falta, buscaba las montañas más famosas del país para combinar el entrenamiento físico extremo con la disciplina mental. En particular, el Ajusco, con su imponente orografía y la energía mística que se sentía en sus rincones, era uno de sus lugares favoritos de entrenamiento. Aunque todavía sentía la fatiga de un entrenamiento conjunto de alta intensidad con los marines que había terminado hace poco, había vuelto a la montaña para no relajar la tensión de su cuerpo y mente. La ruta que eligió hoy comenzaba en la zona del albergue, pasaba por el Pico del Águila y seguía por la cresta natural. Era el camino más hermoso pero también el más traicionero del Ajusco. Sin embargo, su objetivo no era simplemente llegar a la cima. Correr por senderos impredecibles, poner a prueba sus límites y vaciar los pensamientos complejos a través de una profunda comunión con la naturaleza, concentrándose solo en el presente. Esa era la razón por la que subía a la montaña. Aunque su respiración áspera estallaba regularmente, su expresión era sumamente serena. El cabello en su frente, mojado por el sudor, caía ligeramente, pero ella seguía moviendo los pasos en silencio, sin importarle. ¿Cuánto habría subido? De repente, su pie izquierdo se atoró en una raíz sobresaliente y estuvo a punto de perder el equilibrio momentáneamente. Con un sonido corto, sintió un dolor punzante en el tobillo. Rápidamente corrigió su postura, pero el tobillo ya se había torcido ligeramente. Se detuvo un momento y giró el pie unas cuantas veces. No parecía una lesión grave, pero un dolor leve la acompañaba cada vez que daba un paso. ¡Qué descuido!, murmuró para sí misma y comenzó a caminar de nuevo. Ella no era alguien que interrumpiera el entrenamiento por una lesión de este grado. Al contrario, consideraba que situaciones inesperadas como esta eran una extensión del entrenamiento para prepararse ante las variables del combate real. El cielo del este comenzó a teñirse lentamente de rojo carmesí. Un amanecer majestuoso estaba a punto de desplegarse entre los picos. Camila detuvo sus pasos por un momento y recuperó el aliento. El mar de nubes que se extendía bajo sus pies ondeaba como una enorme cascada de seda a lo largo del valle, y el sol que se elevaba sobre él teñía el mundo entero de dorado. Sintiendo como las preocupaciones humanas se volvían infinitamente pequeñas ante la grandeza de la naturaleza, volvió a recomponer su ánimo. ¿Qué enseñanza le daría el Ajusco hoy? Sus ojos brillaron con una nueva determinación. Cuando el sol estaba alto en el cielo, Camila llegó a un claro relativamente amplio y plano debajo del paso hacia el Pico del Águila. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor y el tobillo torcido en la mañana todavía palpitaba con dolor, pero su mente parecía volverse aún más clara. Fue cuando sacó su cantimplora de la mochila para refrescarse la garganta. Desde un lugar un poco alejado, junto con el ruido de gente escandalosa, un desagradable humo de cigarro llegó flotando con el viento. Y eso no era todo. Sonaba estruendosamente una música de corridos tumbados que lastimaba los oídos, y ocasionalmente se escuchaban sonidos como de ramas rompiéndose, mezclados con risas vulgares y palabrotas.
El ceño de Camila se frunció automáticamente. ¡Qué comportamiento tan incivilizado dentro de un parque nacional donde se respira un aire sagrado! Se acercó lentamente hacia donde provenía el sonido. Allí, 4 hombres jóvenes, de unos 20 años, habían montado su fiesta en medio del sendero como si fuera la sala de su casa. Todos llevaban el cabello casi a rapa, estilo militar o de pandillero, y el poco cabello que les quedaba estaba teñido de colores chillantes. Lo que llamaba la atención era su vestimenta. Llevaban camisas de botones con estampados florales vulgares, estilo buchón, desabrochadas, y sus brazos y cuellos estaban llenos de tatuajes que parecían de mala calidad. Se notaba a simple vista que eran del tipo de cholos o delincuentes de barrio, muy lejos de ser jóvenes trabajadores. Estaban sentados en el suelo de cualquier manera, armando una borrachera. A su alrededor ya había botellas de cerveza vacías, colillas de cigarro y bolsas de papas fritas tiradas en desorden, y en un lado estaban hirviendo una sopa Maruchan sobre una estufa de gas portátil. Justo antes de que Camila apareciera, un excursionista de mediana edad, un señor que pasaba por allí, no pudo soportar su comportamiento y les dirigió unas palabras amables. Oigan, jóvenes. Esto es un parque nacional, no se puede cocinar ni fumar aquí. Están molestando a los demás. Pero lo único que recibió fueron burlas y escarnio. Cállese, pinche ruco. Siga su camino. ¿Qué le importa lo que hagamos? Uno de ellos le respondió con groserías, y los otros lo secundaron creando una atmósfera amenazante, por lo que el señor. El excursionista no pudo decir nada más y tuvo que retirarse con expresión de disgusto. Camila había observado toda la escena de principio a fin. Una ira fría surgió en su pecho. No podía tolerar que la hermosa naturaleza fuera dañada y que los ciudadanos honestos fueran perjudicados por tipos como esos. Aunque ahora no llevaba su uniforme, por sus venas corría la sangre de un soldado que no podía soportar ver injusticias. El dolor del tobillo torcido ya no le importaba en absoluto. Se acercó a ellos con pasos silenciosos pero firmes. El grupo de malandros, que se dio cuenta tarde de su presencia, miró a Camila al unísono. Sus miradas recorrieron a Camila de pies a cabeza, revelando un desagrado y una curiosidad descarados. Uno de ellos notó que Camila cojeaba ligeramente y le susurró a su compañero entre risitas: «Oye, esa vieja está coja. Pero el cuerpo no está mal, ¿eh?» A sus ojos, Camila solo parecía una mujer solitaria, fácil de molestar y vulnerable. «Disculpen. No pueden hacer esto aquí. En el Parque Nacional está prohibido cocinar, fumar y beber alcohol. Y por favor, recojan su desorden». Camila habló reprimiendo sus emociones lo más posible, con un tono tranquilo pero firme. Su voz era baja, pero el peso que contenía no era para nada ligero. Sin embargo, sus palabras fueron como leerle la Biblia a un burro para esos malandros. Después de poner caras de desconcierto por un momento, estallaron en carcajadas sin que nadie diera la señal. Héctor, un tipo calvo con una expresión particularmente feroz y camisa de flores, que parecía ser el líder del grupo, dio un paso adelante soltando una risa burlona. «¿Qué dice esta tía? ¿Qué le importa lo que hagamos, doña? ¿Acaso esto es la sala de su casa?» La voz de Héctor era áspera y amenazante. Empujó el hombro de Camila con fuerza a propósito, buscando pelea. Otro tipo calvo a su lado, de ojos rasgados y labios finos que parecía astuto, llamado Luis, intervino con una expresión lasciva. «Señora, parece que vino a escalar sola, si está aburrida quédese a jugar con nosotros. Los muchachos pueden hacerla pasar un muy buen rato, especialmente esta noche, jejeje». Ante sus palabras, los otros dos también lanzaron bromas vulgares y se rieron estúpidamente. Sus miradas recorrían el cuerpo de Camila con codicia y no dudaban en soltar acoso sexual difícil de repetir. Camila manejó sus insultos y acciones sin inmutarse. Su comportamiento es claramente ilegal. Y están causando una gran molestia a otros excursionistas. Recojan todo y bajen de la montaña inmediatamente. ¿Ilegal? No me hagas reír. Aquí nosotros somos la ley. Y molestia. Señora, podemos hacer que se sienta muy molesta a partir de ahora. O tal vez.
podemos hacer que se sienta muy bien. Héctor se acercó un paso más e intentó agarrar el brazo de Camila con brusquedad. En ese momento, la mirada de Camila se volvió fría como la escarcha. «Quita esa sucia mano de encima ahora mismo». Una voz gélida como el hielo hizo que la mano de Héctor se congelara. La calma habitual había desaparecido y emanaba un instinto asesino que helaba la sangre de quien lo escuchaba. Héctor se estremeció momentáneamente, pero pronto, como si su orgullo hubiera sido herido, se puso rojo de ira y se volvió aún más violento. ¿Esta pinche vieja loca se quiere morir? Oye, ¿a quién le estás dando órdenes? ¿Crees que esto es tu cuartel? Héctor gritó furiosamente, pero Camila no parpadeó ni una sola vez. Al contrario, su mirada se afiló aún más, atravesando directamente las pupilas de Héctor. En esa mirada había algo más que simple ira, contenía la frialdad de un miembro de las fuerzas especiales, forjada a través de innumerables combates reales y entrenamientos extremos, capaz de mantener la calma incluso en la encrucijada de la vida y la muerte. Y una agudeza que detectaba todas las debilidades del oponente. Te lo advierto por última vez. Recojan todo ahora mismo y desaparezcan de aquí. Si no, yo misma me encargaré de ustedes. Y lo haré muy limpiamente. La voz de Camila era baja, pero el significado de la advertencia se clavó en los oídos de los malandros con más peso que cualquier trueno. Sin embargo, para los malandros, que habían perdido la razón por la arrogancia juvenil y la bravuconería, esa advertencia solo sonó como una amenaza ridícula. De hecho, el hecho de que una mujer sola, y que además parecía cojear, se atreviera a desafiarlos, les hizo sentir un insulto insoportable y perdieron la razón. Pancho, el tipo más grande y que parecía el más tonto del grupo, apretó los puños y dio un paso al frente. Jefe, esta vieja es demasiado altanera. Hoy hay que darle una lección para que sepa lo que es el miedo. En ese momento, Carlitos, el que parecía más joven de los cuatro y el único que conservaba un poco de cabello, con una mirada algo inquieta, le dijo a Héctor con cautela. Oye, Héctor. ¿Y si mejor lo dejamos así y nos vamos? No creo que sea necesario hacer el problema más grande, esa mujer tiene algo raro. La voz de Carlitos temblaba un poco. Había sentido un peligro instintivo, casi animal, en la mirada de Camila. Pero Héctor no escuchó las palabras de Carlitos ni por asomo. Cállate, Carlitos, tú no te metas. ¿Por qué te asustas como una niña? A esta perra la vamos a educar nosotros hoy. En los ojos de Héctor ya se veía la locura. Sacó de su bolsillo una navaja plegable que brilló con la luz. Sí, señora, debió haber escuchado cuando le hablamos por las buenas. Ahora ya no sirve de nada arrepentirse. Hoy vamos a pasar un rato muy divertido con nosotros. La llevaremos hasta la cima del Ajusco de una manera muy especial. Claro, no será gratis. Tendrá que pagar con su cuerpo. Al ver la sonrisa cruel de Héctor y la hoja brillante, Camila soltó un profundo suspiro. Se dio cuenta de que más diálogo no tenía sentido. Estos no eran oponentes con los que funcionara el lenguaje humano. Solo quedaba el lenguaje de las bestias, es decir, hacerles entender cuán estúpidos e insignificantes eran mediante la fuerza absoluta. El dolor del tobillo volvió a palpitar, pero su espíritu de lucha ardía aún más caliente, como un horno. Legítima defensa. El uso excesivo de la fuerza está prohibido. Pero debe neutralizarlos con certeza para que no puedan contraatacar y no vuelvan a causar este tipo de daño. Su mente analizó la situación en un instante y estableció la mejor contramedida. Eran 4 oponentes. La mayoría serían unos inútiles, pero el número no era pequeño y uno tenía un cuchillo. La clave era neutralizar primero al líder, Héctor, y al que tenía el cuchillo simultáneamente. Debido a la lesión del tobillo, sería difícil usar sus técnicas de patada habituales, pero tenía muchas otras armas de sobra. De verdad se van a arrepentir. Lo sentirán hasta en los huesos. Murmuró Camila en voz baja. Esas palabras, como la calma antes de la tormenta, les dieron a los malandros una ansiedad desconocida. Instintivamente, comenzaron a cerrar el cerco alrededor de Camila. Trágate esto y vete al infierno, pinche loca. Héctor, con un grito bestial,
Lanzó una estocada violenta con el cuchillo hacia el abdomen de Camila. En sus ojos brillaba la locura de haber perdido la razón, y la punta del cuchillo, cargada de intención asesina, destelló bajo la luz del sol. Era un ataque torpe de aficionado, pero la intensidad era suficiente para que una persona normal se congelara de terror. Pero la capitana Camila Vargas no era una persona normal. Era una soldado de élite de las Fuerzas Especiales de México, entrenada atravesando innumerables crisis de muerte. Antes de que el brazo de Héctor se extendiera ni a la mitad, el cuerpo de Camila se movió explosivamente, como un resorte comprimido que se suelta. En lugar de esquivar el ataque de Héctor, olvidó momentáneamente el dolor de su tobillo y se metió profundamente un paso hacia adentro como un rayo. Al mismo tiempo, su mano izquierda se movió como una criatura viva, atrapando la muñeca de Héctor que sostenía el cuchillo con precisión y fuerza como una prensa de acero, y su mano derecha, con el canto de la mano afilado, golpeó sin demora el punto vital más vulnerable dentro del codo de Héctor. ¡Ag! De la boca de Héctor salió un grito terrible y desgarrador, difícil de creer que fuera humano. Junto con el dolor intenso de sentir que se le rompía la muñeca, una parálisis violenta, como si una corriente de alto voltaje recorriera todo su brazo, lo invadió. Perdió fuerza en la mano y el cuchillo cayó entre las rocas con un fuerte sonido metálico. Camila no desaprovechó esa fracción de segundo. Retorció la muñeca de Héctor como si fuera a rompérsela y giró su cuerpo a la fuerza media vuelta. En un instante, Héctor quedó en un estado indefenso, exponiendo completamente su espalda y nuca a Camila. Ella rodeó el grueso cuello de Héctor con su brazo izquierdo, estrangulándolo con fuerza, y usando su enorme cuerpo como escudo humano, se giró hacia los otros 3 malandros. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo. Los malandros se quedaron congelados con la boca abierta ante la increíble escena que acababa de ocurrir frente a sus ojos. ¿Qué chingados están haciendo? Quítenme a esta loca de encima y ayuden al jefe. Al ver que la situación se revertía a una velocidad increíble, Luis, extremadamente asustado, gritó con voz chillona. Pero con su líder atrapado como rehén y siendo estrangulado en una situación desesperada, los otros malandros no se atrevieron a lanzarse y solo dudaban, yendo de un lado a otro. En sus rostros, la arrogancia y la burla con la que habían mirado a Camila hacía un momento desaparecieron por completo, y comenzaron a aparecer el miedo instintivo y el asombro extremo. La enorme discrepancia entre su propia estupidez al burlarse de que la mujer parecía cojear y la realidad ante sus ojos sumió sus pobres cerebros en el caos. Si se arrodillan ahora mismo, piden perdón y limpian esta basura para largarse, les permitiré bajar de la montaña con al menos un brazo y una pierna pegados. Dijo Camila con una voz baja y gélida, pero más amenazante que cualquier grito, manteniendo el brazo alrededor del cuello de Héctor. Su mirada era fría, sin una pizca de agitación, brillando afilada como la de un halcón con su presa bajo las garras. No mames. ¿Creen que nos va a ganar una vieja? Oye Héctor, ¿estás bien? Luis gritó tratando de aparentar valentía, pero su voz temblaba como la de una cabra. ¡Ah! Luis, ayúdame. Esta vieja no es normal. Héctor, estrangulado por el brazo de acero de Camila, apenas pudo exprimir unas palabras entre gemidos de dolor. Su cara ya estaba roja como un tomate por la falta de oxígeno, a punto de estallar. Sus ojos estaban inyectados en sangre como si fueran a salirse de sus órbitas. Bien. Ustedes mismos están cavando su propia tumba. Se van a arrepentir. Camila usó a Héctor como escudo y se acercó a Luis de manera intimidante, como un verdugo que se dirige al cadalso. Los otros malandros intentaron rodearla, pero no pudieron atacar activamente por culpa de Héctor y solo se miraban entre ellos dudando. Apártense de ella. Olviden a Héctor y ataquen. Pinches pendejos. ¿No pueden con una sola vieja? Luis, desesperado, perdió la razón y gritó, pero ya era tarde. Camila ya se había acercado a solo 3 o 4 pasos de donde estaba Luis. En un instante, empujó el enorme cuerpo de Héctor hacia Luis con fuerza, como si lo lanzara. ¡Ay! Luis fue golpeado por el cuerpo de Héctor que voló repentinamente y cayó hacia atrás, y al mismo tiempo, Camila salió disparada como una bala y propinó un codazo preciso y potente en el plexo solar descubierto de Luis.
Guk. Los ojos de Luis se pusieron en blanco y un dolor intenso que le cortó la respiración golpeó todo su cuerpo. Ni siquiera pudo gritar bien y se desplomó en el suelo, pataleando como una rana. Camila no se detuvo. Tan pronto como confirmó que Luis caía, giró su cuerpo bajo y se metió frente al enorme Pancho, que era el más cercano, golpeando repetidamente con la rodilla los puntos vitales en el interior de sus muslos. ¡Ah! Pancho, con la cara distorsionada por un dolor indecible. Se desplomó de golpe, y Camila ya se estaba lanzando como un jaguar hacia el último que quedaba, Carlitos. A partir de ahí, fue un tiempo de educación correctiva unilateral y despiadada. Camila, como un cazador experto acorralando a su presa, neutralizó a los malandros uno por uno, rápida y precisamente. Sus movimientos eran concisos y eficientes, sin un solo desperdicio, y todos los ataques apuntaban con precisión a los puntos más vulnerables del cuerpo humano. Debido al dolor en el tobillo, evitó las patadas altas, pero los barridos bajos y los ataques de rodillas seguían siendo letales. Codos, rodillas, todo su cuerpo era un arma mortal en sí mismo. Los malandros tenían ventaja numérica, pero no podían ser rivales para una miembro de las Fuerzas Especiales de Élite de México, entrenada profesionalmente en técnicas letales. Sus puñetazos y patadas, torpes y llenos de ira, cortaban el aire una y otra vez ante los movimientos ágiles y los patrones de ataque impredecibles de Camila, y en cambio, caían como hojas secas ante el contraataque mortal de Camila que aprovechaba esos huecos. Uno de ellos, aterrorizado, retrocedió y pisó mal, derrumbando un pequeño montón de piedra cercano. Con un ruido estruendoso, piedras grandes y pequeñas rodaron por la pendiente, creando un caos momentáneo. Camila no desaprovechó esta breve confusión. Más bien, aprovechó la situación para empujar a uno de ellos y derribarlo en la dirección en que rodaban las piedras, mientras ella se lanzaba hacia el lado opuesto para enfrentarse a otros dos al mismo tiempo. El que cayó, afortunadamente no sufrió heridas graves, pero perdió completamente las ganas de pelear por el miedo y se sentó en el suelo empezando a lloriquear. ¡Ay, ay, mi brazo, mi pierna! ¡Ayúdenme, por favor! Me muero, me muero. Los gritos y gemidos resonaron miserablemente en el tranquilo sendero del Ajusco. Los malandros, que hasta hace poco acosaban y amenazaban a Camila con arrogancia, ahora gritaban tratando de huir primero, aterrorizados. Pero Camila bloqueó astutamente su retirada, neutralizándolos uno por uno como si no fuera a dejar escapar a ninguno. Sus llamativas camisas de flores se rasgaron hechas jirones rodando por el polvo, y en las cabezas rapadas y brillantes de algunos corría sangre roja mezclada con sudor frío. En menos de 2 o 3 minutos, los 4 malandros de camisa floreada y cabeza rapada, que habían estado tan envalentonados, yacían esparcidos en el suelo en forma de estrella, retorciéndose en un dolor miserable, tan enredados que era difícil reconocer sus formas. 2 habían perdido el conocimiento por completo y los otros 2 no podían moverse por fracturas en las extremidades o contusiones graves. El único que parecía intacto era Carlitos, que se había asustado al principio de la pelea y retrocedido, observando toda esta escena horrible con la mirada perdida, como si tuviera una pesadilla. Su rostro estaba tan pálido que no se le veía ni una gota de sangre. Camila miró a su alrededor respirando agitadamente. En su frente se habían formado gruesas gotas de sudor, pero su expresión seguía siendo fría como un témpano de hielo. Como si no hubiera pasado nada, recogió una colilla de cigarro que había caído al suelo. El dolor del tobillo torcido ahora estimulaba sus nervios con bastante intensidad, pero ni siquiera tenía el lujo de sentirlo. Sus ojos seguían brillando intensamente. Bien, ahora es hora de limpiar impecablemente este lugar que ustedes ensuciaron. Sin dejar ni una sola mota de polvo. Ordenó Camila fríamente a los malandros que gemían rodando por el suelo. En su voz no había ni una pizca de emoción, pero para los malandros sobrevivientes sonó tan pesada como la sentencia final del diablo mismo con el poder sobre la vida y la muerte. Los malandros, que apenas gemían de dolor, se sobresaltaron ante sus palabras e intentaron levantarse por reflejo, pero la mayoría no podía moverse como quería. Uno con el brazo roto colgando, otro con la pierna torcida en un ángulo grotesco, otro que no podía ni gritar porque todo el cuerpo le palpitaba, casi ninguno estaba bien. En sus ojos ya no se podía encontrar arrogancia ni burla.
Solo había miedo primario, asombro y un arrepentimiento profundo por su propia estupidez. Se dieron cuenta dolorosamente de que la mujer con la que se habían metido no era una simple mujer, sino una existencia aterradora que trascendía el ámbito humano. ¿No se pueden mover? Entonces les ayudaré amablemente. Camila se acercó a Luis, que parecía tener menos heridas comparativamente pero seguía temblando de miedo, lo agarró del cabello con brusquedad y lo levantó. Luis, aterrorizado, balbuceó llorando, lo siento mucho. Cometimos un pecado mortal. Por favor, solo sálveme la vida. Haré cualquier cosa que me pida. Pero a Camila no le importó. Ustedes ensuciaron esta montaña sagrada, ustedes mismos deben limpiarla. Incluso la sangre y el polvo que mancharon sus cuerpos, sin dejar nada. Camila casi arrastró a Luis hacia donde estaba esparcida la basura. Luego les lanzó una gran bolsa de plástico negra que estaba allí y ordenó: recojan todo. Que no falte nada. Con los otros malandros fue igual. Camila obligó a los que podían moverse aunque fuera un poco, según la gravedad de sus heridas, a recoger la basura. Retorciéndose de dolor, aplastados por la mirada feroz de Camila y la presencia abrumadora que emanaba de todo su cuerpo, no pudieron decir ni pío y no tuvieron más remedio que obedecer. Héctor, que había sido el primero en ser sometido por Camila, ya había recuperado el sentido, pero temblaba como una hoja con el cuerpo hecho un desastre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Camila, bajó la cabeza apresuradamente. Su imprudencia y estupidez al sacar el cuchillo y amenazarla pasaron por su mente como una película. Pensó que estar vivo en este momento era un milagro del cielo. Pancho, el más grande, recogía basura apenas con una mano mientras tenía el otro brazo roto, y Luis, que había caído golpeado en el plexo solar, recogía las colillas arrastrándose casi, sintiendo un dolor intenso cada vez que respiraba. Sus llamativas camisas de flores ahora eran harapos manchados de sangre y tierra negra. En ese momento, Carlitos, el único que no tenía heridas graves, se acercó con cuidado a Camila, se arrodilló e inclinó profundamente la cabeza. Perdón. Perdóneme. Cometimos actos que merecen un castigo divino. Yo me encargaré de limpiar todo esto. Por favor, tenga piedad. Su voz temblaba finamente, pero a diferencia de los otros, en su mirada y tono se veía un arrepentimiento y una reflexión sinceros. Camila miró a Carlitos en silencio por un momento. En sus ojos no había miedo falso ni trucos para escapar de la situación, sino arrepentimiento puro y desesperación. Durante casi una hora, continuó la gran limpieza del ajusco, que fue como un infierno para ellos. Los malandros se ayudaban o se arrastraban para encontrar y recoger las colillas, bolsas de papas, botellas, e incluso las ramas rotas y los restos de sopa Maruchan que habían tirado. Camila los vigiló con ojos de halcón, como un guardia de prisión, sin distraerse ni un instante hasta que terminaron el trabajo. Su tobillo torcido ahora estaba hinchado como una pata de elefante, pero ella no lo demostró en absoluto. Al contrario, ese dolor parecía hacer que su mente estuviera más alerta. Finalmente, cuando el lugar quedó mucho más limpio que al principio, Camila los reunió en un lugar y los hizo arrodillarse. Escuchen bien. Sepan que hoy conservan la vida porque sus antepasados hicieron grandes méritos. Si yo no llevara el uniforme en el corazón, y si no hubiera visto con mis propios ojos cómo acosaban a ese señor hace un rato, al menos uno o dos de ustedes no habrían bajado vivos de esta montaña. Ante las palabras bajas pero cargadas de intención asesina de Camila, los malandros estaban tan aterrorizados que ni siquiera podían tragar saliva. El hecho de que ella fuera militar y que supiera detalladamente sus fechorías anteriores les llegó como un shock y una desesperación aún mayores. Y el presentimiento ominoso de que no era un soldado común les heló la espina dorsal. Por culpa de parásitos sociales como ustedes, innumerables jóvenes que viven honestamente sudando la gota gorda son insultados injustamente. Si quieren presumir esa fuerza que no pueden controlar, vayan a un ring a pelear limpiamente. O usen esa fuerza y juventud desbordantes en algo que ayude aunque sea un poco al país y a la sociedad. ¿Alguna vez han recogido cartón para darle unos pesos a sus padres? Andar en bola a plena luz del día molestando a ciudadanos honestos, acosando a mujeres que andan solas.
¿Eso es lo que ustedes llaman ser hombres? ¿Esa es la libertad de la juventud hoy en día? Hasta los perros se reirían. Deberían sentir vergüenza. La voz de Camila se elevó gradualmente como un trueno, y en ella se mezclaba una ira sincera con una profunda lástima por el lado oscuro de esta sociedad. Si sus padres, que los parieron y criaron, los vieran viviendo de esta manera tan vulgar y sucia, ¿cuántas lágrimas de sangre llorarían? ¿Alguna vez han pensado en lo que sienten ellos? ¿No les da lástima su juventud? ¿De qué les sirven esos tatuajes que se pusieron en todo el cuerpo y esas camisas baratas y por dentro están vacíos? ¿Sus cabezas son más duras que una piedra y se comportan como animales? Ustedes no son más que plagas, basura humana que enferma a esta sociedad. Su reprimenda despiadada y afilada marcó el pecho de los malandros dolorosamente, como un hierro al rojo vivo. Era diferente a cualquier sermón o regaño que solían escuchar por un oído y sacar por el otro. Ahora, derrumbados miserablemente ante el poder abrumador y el miedo a la muerte, cada palabra de ella golpeaba y dolía en sus almas más pesadamente que cualquier dolor físico. Especialmente cuando mencionó la palabra padres. Algunos no pudieron aguantar más y, con la cabeza gacha, derramaron lágrimas calientes en silencio. Ellos también fueron alguna vez los hijos preciados de alguien y quizás hubo un tiempo en que soñaron con una felicidad simple y modesta. No olviden esta humillación, este miedo y esta lección que cala hasta los huesos hasta el día de su muerte. Y nunca más arruinen sus vidas ni las de quienes los rodean con estupideces tan feas. Si vuelven a causar daño a personas inocentes, o si intentan cometer crímenes contra los débiles o las mujeres, entonces no terminará tan suavemente como hoy. Los buscaré hasta en el fin del mundo y les haré pagar el precio más cruel y severo que puedan imaginar en sus vidas. Grábense bien mis palabras. La última advertencia de Camila fue más aterradora y firme que cualquier amenaza. Su mirada era sincera y la voluntad decidida que contenía era inquebrantable. Los malandros sintieron que se les ponía la piel de gallina en todo el cuerpo y no podían respirar bien del miedo. ¿Entendido? Cuando Camila gritó fuerte como el rugido de un león haciendo eco en el ajusco, los malandros gritaron casi al mismo tiempo, como si lo hubieran acordado, sí, entendido. Lo recordaremos hasta la muerte. Casi como un grito de auxilio. Sus voces estaban temblorosas y apagadas, pero en ellas parecía haber una sumisión y una promesa profunda que venía del corazón, diferente a lo de antes. Bien. Ahora lárguense de mi vista inmediatamente. Y asegúrense de que basuras como ustedes no vuelvan a ensuciar este sagrado y hermoso ajusco. Cuando Camila hizo un gesto con la cabeza con una expresión llena de desprecio y asco, los malandros comenzaron a bajar la montaña apresuradamente, cojeando o ayudándose mutuamente, como si hubieran estado esperando. Sus espaldas se veían patéticas y miserables. La arrogancia y prepotencia con la que gritaban haciendo temblar la montaña hacía poco había desaparecido sin dejar rastro. Cuando confirmó que habían desaparecido completamente de su vista, Camila soltó un suspiro profundo, como si la tierra se hundiera. La tensión que oprimía todo su cuerpo se liberó de golpe y una fatiga extrema la invadió como un tsunami. En su tobillo, tan hinchado que apenas sentía nada, un dolor como de quemadura estimulaba constantemente sus nervios. Pero un rincón de su corazón se sentía extrañamente aliviado y ligero. El pensamiento de haber hecho lo que debía. Y tal vez, la esperanza de haber plantado una pequeña semilla de cambio en esos jóvenes estúpidos y lamentables. Recogió una rama de grosor adecuado que estaba tirada cerca para usarla como bastón y comenzó a bajar la montaña lentamente, cojeando. El sol de la tarde en el ajusco seguía siendo deslumbrantemente hermoso, pero sus pasos eran más pesados y cansados que nunca. Después de ese incidente terrible y extraño que ocurrió bajo el pico del Águila en el ajusco, sopló un viento de cambio tremendo, como un terremoto, para Héctor y su pandilla de calvos con camisas de flores. Los primeros días, o más bien durante más de un mes, no pudieron recuperarse del dolor físico y el trauma mental que sufrieron a manos de la capitana Camila Vargas. Cada noche, Camila aparecía en sus pesadillas para castigarlos, y si veían a una mujer de cabello corto y físico robusto en la calle, se encogían sin darse cuenta y miraban a su alrededor con miedo. Especialmente esa mirada intensa de Camila,
fría pero que parecía atravesarlo todo, quedó grabada profundamente en sus mentes como una marca aterradora que nunca se borraría. Cuanto más pensaba Héctor en lo sucedido ese día, más lo invadía una vergüenza extrema y emociones complejas indescriptibles. El hecho de que 4 hombres hubieran sido brutalmente pisoteados por una sola mujer, y que además parecía coja, destrozó su insignificante orgullo, pero al mismo tiempo, la fuerza abrumadora que ella mostró, trascendiendo los límites humanos. Su ira contenida y las palabras de fuego y advertencia helada que soltó al final como lava, golpeaban constantemente un rincón de su corazón como un martillo pesado. Usen esa fuerza y juventud desbordantes en algo que ayude aunque sea un poco al país y a la sociedad. Si sus padres los vieran viviendo de esta manera tan vulgar y sucia, ¿cuántas lágrimas de sangre llorarían? Cada palabra de ella quedó grabada profundamente en su alma como una letra escarlata imborrable, atormentándolo día y noche. Héctor comenzó a reflexionar seriamente sobre su vida por primera vez. ¿Qué habían ganado presumiendo en el barrio, aparentando y pisoteando a los débiles? ¿Qué es la verdadera fuerza? Se dio cuenta dolorosamente, aunque demasiado tarde, de que lo que habían perseguido no era más que violencia vulgar y cobarde y una satisfacción momentánea. ¿Habría pasado un mes desde el incidente? Héctor ya no vagaba por las calles causando problemas como antes. Vendió las cadenas de oro corrientes que llevaba al cuello y los anillos de diamantes falsos y brillantes. Aunque no pudo borrarse los tatuajes repugnantes que cubrían su cuerpo, comenzó a usar manga larga incluso en verano para cubrirlos, y cambió su peinado escandaloso por un corte estilo militar, limpio y ordenado. Lo mismo pasó con los otros miembros de la banda. Ya no eran la pandilla de las sonrisas asesinas en camisa de flores de la Jusco. El incidente de ese día se consideraba un tabú entre ellos, pero al mismo tiempo se convirtió en el punto de inflexión decisivo que los cambió por completo. Una tarde, Héctor estuvo merodeando durante un buen rato frente a un gimnasio de boxeo viejo pero con mucha historia en el barrio. A través de la ventana, se escuchaban los jadeos de los jóvenes golpeando costales viejos empapados en sudor y los gritos potentes de un anciano de cabello blanco que parecía ser el entrenador. Después de dudar mucho, finalmente empujó la puerta de metal oxidada y entró al gimnasio como si hubiera tomado una firme decisión. En la pared del gimnasio, viejo pero ordenado, colgaba un cuadro descolorido y cubierto de polvo que decía: «La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce». Por la misma época, Luis, que había andado con un cuchillo, estaba cargando pesados sacos de cemento en una obra cercana hasta altas horas de la noche. Era un trabajo duro y áspero que ni siquiera habría imaginado antes. El recuerdo de ese día le dejó un trauma profundo, pero al mismo tiempo le hizo pensar desesperadamente en una nueva dirección para su vida. Vio por casualidad en la televisión un documental sobre el duro entrenamiento de las fuerzas especiales y su noble patriotismo, y sin darse cuenta, quedó profundamente impresionado por su fortaleza y dedicación. Claro, no se atrevía a pensar que podría convertirse en una gran persona como ellos, pero tenía claro que no debía vivir como una basura social como hasta ahora. Apretó los dientes y sudó, jurando que algún día se convertiría en una persona digna que ayudara a alguien. Carlitos, que fue el primero en mostrar signos de arrepentimiento, se salió del grupo inmediatamente después del incidente. Regresó a su pueblo y comenzó a aprender mecánica automotriz desde cero en el pequeño taller de su padre. Mientras trabajaba sudando frente a los motores calientes con el overol manchado de grasa, finalmente sintió que estaba vivo y se dio cuenta del valor sagrado del trabajo honesto. Y los fines de semana, comenzó a hacer voluntariado visitando a los ancianos que vivían solos en el barrio, haciéndoles compañía y ayudando a reparar sus casas. En su rostro, en lugar de la ansiedad y la sombra oscura de antes, comenzaron a instalarse saludablemente la paz y un pequeño orgullo. Pancho, el grandullón, juró no volver a meterse en peleas a raíz de que se le rompió el brazo ese día. Aprovechando que siempre tuvo buena mano, entró como aprendiz en una carpintería del barrio para aprender a hacer muebles. Sus manos toscas se estaban transformando en manos creadoras que pulían la delicada veta de la madera y creaban hermosas obras. Por supuesto, no todos se convirtieron en santos de la noche a la mañana. Pero ese encuentro especial y terrible, aunque tal vez fue una bendición, en el Ajusco, marcó un claro punto de inflexión en sus vidas oscuras y errantes. Se dieron cuenta dolorosamente de lo insignificantes y estúpidos que eran,
y comenzaron a tener debates intensos, que nunca antes habían tenido, sobre la verdadera fuerza y la vida correcta. Y así, pasaron unos 2 años. Era un día de otoño claro y límpido. La capitana Camila Vargas corría en solitario por el Ajusco como de costumbre aprovechando el fin de semana. Su tobillo se había curado hacía mucho tiempo y sus pasos eran ligeros y potentes como los de un ciervo. Pasando por la cresta afilada y vertiginosa, mientras recuperaba el aliento sobre una roca con buena vista debajo de un pico, una escena familiar pero extraña entró en su campo de visión. Un grupo de jóvenes recogía basura tirada en el sendero, hacía campaña de protección a la naturaleza con los excursionistas y sudaba la gota gorda. En sus espaldas llevaban chalecos azul cielo con las letras voluntarios jóvenes amantes del Ajusco claramente impresas. Y en el centro del grupo estaba Héctor, transformado en un joven confiable de físico saludable y fuerte, sin rastro de su apariencia vulgar y ruda de antes. Estaba dirigiendo la actividad de voluntariado, animando a los que recogían las colillas que los excursionistas tiraban sin pensar. En su frente brillaban gotas de sudor honesto. Camila observó esa escena en silencio por un momento. Sintió que algo caliente subía por su pecho. Héctor también levantó la cabeza y, por casualidad, sus ojos se encontraron con los de Camila, que estaba de pie sobre la roca. En ese instante, en su rostro pasaron como un panorama el desconcierto, la sorpresa y emociones complejas indescriptibles. Pareció dudar por un momento, pero pronto, se inclinó profundamente y durante mucho tiempo hacia Camila, de manera que sus compañeros voluntarios no lo vieran. Fue una muestra de profunda disculpa y respeto que venía del corazón, sin necesidad de palabras o excusas, y una gratitud indescriptible. Camila miró a Héctor fijamente un momento, y luego asintió con la cabeza una vez, muy levemente pero con una sonrisa cálida. Y luego, como si nada hubiera pasado, volvió a mover sus pasos en silencio hacia su camino. En la comisura de sus labios pasó silenciosamente una sonrisa muy tenue, pero más profunda y significativa que cualquier satisfacción. Tal vez la verdadera enseñanza no sea un simple castigo o venganza, sino brindar una pequeña oportunidad o un impacto poderoso que sacuda el alma para que la otra persona pueda reflexionar profundamente sobre sí misma, salir del pantano de la desesperación y elegir una nueva vida. La capitana Camila Vargas, sin saberlo, había logrado esa difícil tarea de la manera más efectiva y dramática. Y ese viento de cambio, como el aire fresco y limpio del otoño en el Ajusco, soplaba silenciosamente nueva esperanza y el precioso significado de la vida en esas almas jóvenes que alguna vez estuvieron ocultas en las sombras de la oscuridad y la desesperación. Extendiéndose lentamente hacia el vasto mundo más allá de las altas cumbres de la montaña. Ese otoño, los colores del Ajusco fueron inusualmente rojos y hermosos.